Cumbiero y Hola. luchador, periodista, Hola, analista sí. político y analista económico también cuando le toca. Sí, de No todo lo queda que, bien, lo que se sacame puede. a mí que no estoy con campera, no queda bien. Pero está hermosa Marcelo esa campera. está incubando. Está incubando. Está clueco. Estoy con frío. Estás clueco, Marcelo. Bueno, y tema de título. Sí, título, vamos a hablar de deuda y privatizaciones, que son las formas que tiene en este momento el gobierno para rascar dólares. Ay, Sí. Ya recortaron la parecía hora un tema pública. terminado ese. Todo vuelve. Sí, es como. hermoso. Bueno, Argentina. ya dijiste, ya recortaron la obra Sí, es pública. el tercer paso, ¿no? En este Obra momento. pública, no hay más. Recortaron no hay obra, más. recortes, obra pública, jubilación, educación, salud, lo que se te ocurra. Sí. Listo, ¿dónde saca? Segundo paso, endeudamiento con el FMI para tener dólares. El dólar. Y tener aire antes, ¿no? Ante la Que no entran y vuelan, generación. ¿no? Eso, ¿Cómo? como que entran los dólares. Sí, no le dura. No dura mucho. Ese problema cuando vos te estás sosteniendo el dólar a partir de estos mecanismos y no Ah. generás dólares de manera genuina, ¿no? Claro. Y encima se fugan, ¿no? Como bien dice Se Marcelo. lo llevan los amigos. Y el tercer paso para hacerse dólares es privatizar empresas públicas, empresas Claro. estatales, menemismo recargado, eso como sí, bien pues. dijo. Los buenos Eso gobiernos. funciona. Los gobiernos Sí. serios venden lo que los argentinos. Pero no hay tanto para vender ahora. Ese es un buen punto, Marcelo, muchas muy gracias. bien. Pero antes de pasar Ok. a eso, quiero detenerme un poco en el punto 2, que es el endeudamiento, porque el riesgo país ahora bajó un poquito. Ajá. Estaban 770 hace unas horas, ahora están 750. Vamos, mejoramos. Sí, mejoró un poco. Muchísimo. Que probablemente tenga que ver con el anuncio del desembolso del fondo, que se confirmó ayer por la noche. Pero tendría que haber bajado mucho más. Bueno, lo que pasa es que está el riesgo Cuca, según Sturzenegger. ¿En serio? 770, 750, no es nada. La amenaza. Sí. Está el riesgo Cuca, según Ah, Sturzenegger. riesgo Cuca, Ayer dijo, puto, sí. dale. El riesgo Cuca, que no sé si lo mide JP Morgan o quién, pero Sí, esa es la latente. excusa. A ese me lo quiero encontrar. ¿A Sturzenegger? Sí. Uno que. Nada en los bolsillos yo, para que no me roben. Pero me gustaría. Bien. Y paseando por alguna casa de gobierno, en cualquier década que se te ocurra, seguramente Sí, lo lo vas conoces. a encontrar. Sí, en cualquier gobierno. Ayer Luis Caputo habló en el streaming Carajo, el streaming libertario, donde anticipó este acuerdo con el FMI para el desembolso de 2.000 millones de dólares, que le va a permitir seguir estirando hasta octubre el valor del dólar. Mientras, además, le agradeció al fondo por su laburo de una forma bastante lamebota. Si querés, voy a leer en textual. Rescato lo bien que se trabaja en el fondo. Mirá que bien. Trabajamos muy bien, se debate, nos podemos pelear, pero siempre desde un lado constructivo. Así que aprovecho para agradecerles también a ellos. Y le mando un agradecimiento en vivo al Fondo Monetario Que cuando hay Internacional. buena gente Claro. se trabaja bien. Esto está bueno, me gusta lo que dice Marcelo, está bueno para confirmar los hijos de puta que es el fondo que Caputo le agradece. O sea, también los Dime con responsables quién de andas. esto es son los del Fondo Monetario, ¿no? Esta es el desembolso de la primera revisión técnica que no cumplió el gobierno con los objetivos. De hecho, va a tener que pedir un waiver o un perdón, como se dice, porque no cumplió con la acumulación de reservas. Recordemos, el préstamo que pidió esta gestión con Caputo fueron 20.000 millones de dólares. Desembolsaron de 12.000 millones, que es un montón en términos de lo que hace el fondo cuando haces un arreglo, desembolsar tanto porcentaje Claro. del total de una. Y ahora, bueno, para que lleguen tranquilos a octubre, le van a dar luego de esta primera revisión 2.000 millones de dólares, que bueno, la intención del gobierno era que se los desembolsen hoy, pero lo que dio a entender ayer el Fondo Monetario Internacional es que va a llegar a mediados del mes que viene. ¿Por qué? Porque ahora en agosto se toman los primeros 15 días de vacaciones de fondo, cierran las persianas. Para No, ahora en agosto, o sea que no es en agosto que viene la plata, Sí, por ahí a mediados de agosto. a mediados de agosto. Sí. Bien. El gobierno quería que sea ahora ya, Sí. obviamente, pero bueno. Porque le falló lo de la Filín, ¿cómo era? Lifec, no sé qué, quisieron hacer una cosa y le salió como el mal. No, el tema es el siguiente. Bueno, ¿Alguna maniobra? no me acuerdo. Le hacen la revisión técnica del fondo, después tienen que hacer el waiver o el perdón, que todavía es un trámite administrativo que todavía no se hizo. Sí, no, yo digo unos papeles internos que para que desarmen las
Bueno, Un memo. Un memo. para que agarrar guita de unos papeles que había, vendan los papeles, que me queda la plata y ponemos la plata ¿Unos en bonos? crédito, sí, unos Ah, sí, el desarmar los bonos. Bueno, y sí. y no le dieron bola, Sí, igual no tiene y que. esa guita no le apareció. Sí, igual no tiene que ver. A ver, Esto es otra historia. el ¿no? fondo está Estos desembolsado. dólares. Los dólares del préstamo original, que en realidad, si el FMI respetara su propia regulación, no debería dárselo porque no está cumpliendo con las metas que se impusieron. Pero bueno, El FMI, que se supone que está para ayudar a los países, y a nosotros nos agarra y nos hunde, y a cualquier otro país. Es un organismo Bueno. que está en lugar de un bombardero que tira bombas y destruye, tienen el Fondo Monetario. es lo que hablábamos Clarísimo, es un organismo criminal. es lo que hablábamos con Laborde, ¿no? Tanto el préstamo original como el desembolso de los 12.000 millones de dólares de una, como este waiver y estos 2.000 millones, justamente con la intención de que el gobierno pueda llegar a las elecciones más tranquilo. Tiene que ver con la intencionalidad política del fondo. Esto con otros gobiernos, este tipo de... No, claro. de ser, ¿cómo decirlo?, amables con Claro. otro tipo de gobiernos, no lo haría. Tiene que ver con una cuestión política, como ya se ha expresado en reiteradas ocasiones. De hecho, bueno, tenemos a diferentes referentes del Fondo Monetario Internacional expresando su deseo de que Milei gane las elecciones. Lo han dicho públicamente. Después salen a decir que no fue así lo que dijo, pero bueno, lo dijeron. En definitiva, la vocera del fondo, Julie Kozak, dio a entender que el desembolso sería después del 15 del mes que viene, que es cuando terminan las vacaciones del fondo, la licencia. cuando vuelven todos Sí. de Mar del Plata. Y corresponde a esta primera revisión. Bueno, vuelvo al tema Vuelve. privatizaciones, que en la década del 90, como bien dijo Marcelo, fue la manera de sostener la convertibilidad hasta su trágico desenlace, pero había muchas más cosas para privatizar, ¿no? Claro. En ese momento, la diferencia es que hoy no hay tanto para hacer caja, hay estimaciones privadas que dicen que la venta de empresas estatales, las que les permite la ley Bases, esto siempre es bueno aclararlo, votado por el Congreso Nacional, desde Enarsa, Aerolíneas Argentinas, medios públicos, Banco Nación, sector ferroviario y otros que se pueden privatizar según la ley base, podría llegar como mucho a recaudar 5.000 millones de dólares. No es nada. Que se los patinan. Se los patinan. Pero En dos. si te vienen de arriba, es mucha guita. Sí, pero. Pero Si te vienen pero de con arriba, todo lo como que le vienen perdés- a estos soretes, para que, es mucha plata. para Sí, que bueno, se den una solita, idea, boludo. es 1/3 de lo que se recaudó en el primer semestre por las liquidaciones del agro. Pero no lo quiere para solucionar nada. Está bien, no, sí, es una Para cuestión vender de y para le vender. dan, esto te lo doy a vos, esto te lo doy a vos, esta la agarro yo. Sí, me la son fumo yo, negocios. al otro caputo, Obvio. al otro caputo. Pero digo, en términos de sostener el dólar, No, le no, sirve, sí. pero no es la gran cosa, ya te digo. En el Claro, primer semestre, le va a durar un rato. por las liquidaciones del agro, entraron 15.000 millones. 15 Y millones. estamos hablando de 5.000 millones por privatizar empresas. Lo que pasa es Pero que bueno, los otros son genuinos. sí, eso es verdad. Eso es verdad. Gracias. Más Para claro, hoy o para si no, mañana. no entiende. Igual tampoco alcanza. ¿Por qué? Porque se están fugando no solo la Claro. plata a través de la bicicleta financiera, sino a través de los consumos en el exterior, que estamos en una balanza negativa de turismo como hace muchos años que no se ve, ¿no? Ajá, sí. Nadie viene a gastar dólares acá porque estamos carísimos y los que tienen poder adquisitivo, el 20%, Podrían gastarlos 30%, afuera. se va a cualquier lugar afuera a gastarse los dólares, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, en el Mundial de Clubes, estaba lleno de bosteros, porque le salía barato Miami. Argentino, decís. Lleno de bosteros, ¿vos te parece? Bueno, bosteros y gallinas. Esta es tu columna, periodista. Bosteros y gallinas. Esta es la columna que queremos. Bueno, dejar grabada, pues, que esto queda corregí. grabado. Bueno, está bien. de El argentinos prestigio de la hinchas radio, de estamos argentinos jugando de hinchas Boca, argentinos hinchas de Boca y de argentinos River. hinchas de River, que bueno, tuvieron Gran la suerte papel. de ir al Mundial de Clubes a pesar de que Racing es el campeón de la región, pero bueno, Bueno, va. vaya eso. Hoy a la mañana salió en el boletín oficial el inicio de la privatización de Enarsa. Hoy a la mañana salió esto, hoy mismo, que es Energía Argentina, ¿no? Enarsa, que se dedica a la exploración, a la explotación, al transporte, comercialización, etcétera, tanto de petróleo como gas natural y distribución de energía eléctrica. Con la venta de las acciones de Enarsa, que tiene la compañía estatal Citelec, que a su vez controla Trasener, que es la que distribuye la energía. Bueno, hoy a la mañana
se lanzó este en el boletín oficial, remate para... ¿Ya? Perdón, sí. Uh, En el medio de... Sí, para vender esto que es algo muy importante para un plan estratégico de energía en el país, ¿no? Entonces Sí. va a quedar en manos de privados, o parte en manos de privados. Perdón, que Yarlora no se queje. Porque el otro día se quejó de que no hay... el gobierno no hace obra pública, el gobierno no hace rutas. Y bueno, lo dijeron desde el principio, Yarlora, no es que te das cuenta ahora, ¿no? Es Sí, que le respondió Cecilia Moró. ah. Bueno, tus diputados votaron la ley base de Yarlora. sí. Y sí. ¿No te diste cuenta? Pasa mucho eso, ¿no? Pero es un hombre grande, Sí. yo lo quiero porque es un compañero, pero no hay que ser pelotudo, compañero. Hay que ser pillo, pícaro, Ah, leer y darse cuenta de que vas a votar algo que después te va a dejar sin ruta, Yarlora. Sí. Y sí. Y sí, y encima te están quitando A fondos la- de tu provincia, no puedes hacerlas vos Lástima tampoco. que no la vio. Sí. No ¿Cómo la llego a ver. se la perdió? Es que por ver el árbol. Bueno, nada. Bueno, eso que decís es algo que creo que yo no tengo recuerdos de, por lo menos en un largo rato, de tanta discrepancia entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Porque Stolbizer, por ejemplo, que yo veo que a la que más le apuntan en redes, se la pasa criticando cada medida de este gobierno que fue facilitado por la ley base que ella apoyó. Ella bancó Y entonces todo. decir, Ella Todo sí. lo bancó. ¿qué están Y haciendo? después Que no la llora. pero bueno. Pero Stolbizer es un caso Particular. quizá de los Sí. peores. Sí. Lo que espera obtener el gobierno por lo de Narsa son unos 200 millones de dólares, más o menos. Un monto que se lo fugan Está en 2 regalada, minutos. boludo. Sí, por esta parte. Sí, por este fragmento o por esta participación del Estado en Citelec, que es del 56%. Es que son unos hijos de puta. Sí. ¿Por qué la venden para 200 millones de dólares? Y porque dicen- se la dan a un amigo. La porque excusa se quedan es de que- los 200, le Ideológico quedan también, un cacho. No, de la eso. excusa es que no solo que es ideológico, sino que No, es esto es- Hay componente es deficitario. Y sí, es deficitario, es verdad, Hay pero que es el hacer encargado mierda de, todo. de distribuir la energía en el país y que todos tengan energía. O sea, es importantísimo estratégicamente para un país tan la va grande a como hacer? Argentina. ¿Cómo va a ser el privado para que deje de ser? Y bueno, eso hay que deficitario? ver cuándo se haga y etcétera, etcétera. No va a poner un Claro, centavo, sí, va, sí. ¿Por qué le va a dar va a ganancia? multiplicar por 1000 las cosas. Bueno. En el medio de esto, el anuncio de la privatización de AISA, servicio público y esencial, si los hay, ¿no? El agua. A Isa. AISA. Se le está enojado Joaquín Levington que le van a cortar el agua seguramente porque Seguro. debía 20 años de AISA. De AISA, Así que pobre le van a cortar el agua. Que en caso de que quede en manos de un privado se convierte en un monopolio. Porque vos no podés, no hay muchas empresas que vos podés contratar para que te lleven agua. ¿Cuántas más? No hay ninguna más acá, por lo menos en esta zona, ¿no? Después en cada región hay diferentes concesionarios. Claro, ¿no? Pero no es AISA o AISA. No hay competencia Sí, ahí. qué Te lindo. estás agarrado. Sí. Bueno, el DNU que cambia la normativa o la actual. O sea, puede privatizarlo por la ley bases, pero lanzar un DNU para cambiar la normativa, porque si uno cambia la normativa, nadie va a querer comprar la empresa. Ah, Este DNU cambia la normativa o el actual régimen regulatorio del agua, que fue creado en el 2006 en el gobierno de Néstor Kirchner, y que ahora permite, por ejemplo, el corte de agua en caso de mora. Vos debés 2 meses de la factura de AISA y a partir de este momento te ¿eso pueden ir. ningún juez lo frenó? Por No. ahora no. Hay un proyecto de Unión por la Patria para declarar inconstitucionales estos DNU, Ajá. porque cambió el marco regulatorio del agua de forma unilateral, sin pasar por las comisiones, etcétera, etcétera. Veremos qué es lo que sucede con eso. Bueno, hoy cualquier privado. A ver, estos DNU responden a los intereses de los privados, porque ningún privado te va a comprar la empresa si no tiene permitido cortarle el agua al que no puede pagar. Claro. ¿No? Por eso lo hacen ahora antes de privatizarla. Lo que dice exactamente es la concesionaria está facultada para proceder al corte del servicio público por atrasos en el pago de las facturas correspondientes. Perdón, ¿eh? Ok, sí. Tras 60 días de mora en el pago de la factura, la compañía podrá proceder al corte total. Y bueno, hay que ver qué pasa con el precio también cuando quede en manos privadas, pero ya en el 2024 en promedio se cuadruplicaron las facturas del agua por la quita de subsidios, etcétera, etcétera. El DNU también, obviamente, menos. modifica el régimen regulatorio del 2006, donde se establecía que el Estado tenía que tener sí o sí el 90% de capital de AISA. O sea, no podía tener menos del 90% de las acciones de
AISA. Y ahora lo que dice que el Estado va a poder enajenar total o parcialmente su participación accionaria. O sea, puede deshacerse de gran parte de las acciones o toda y venderlo entera, las 90% de las acciones. Bueno, uno de los que se hablaba como favoritos para entrar en el negocio de AISA era Mekorot, la empresa estatal de agua de Israel, pero ayer salió a aclarar la empresa que no puede comprar activos en el extranjero, así que eso queda totalmente descartado. Pero ¿para qué estaban charlando? Toma. Bueno, no. Que te manda Malaga. Muchas gracias, Fede. Se suponía que habían estado charlando. Yo leí un titular que decía Mekorot lo hizo quedar como un tarado a Milei. Porque Javier Lanari, secretario de prensa, si no estoy equivocado, el cargo exacto, salió a festejar que la empresa israelí... ya lo festejaron como que estaba interesada en claro. comprar, pero ayer salió en medio de allá uno de los representantes de la empresa diciendo nosotros no tenemos las facultades para poder invertir en países extranjeros, nos limitan. Sí, bueno, igual entrarán otros, ¿no? Se habla de alguna empresa brasilera, bueno, claro. Cualquier otro privado que quiera hacer este negocio. Cosas a tener en cuenta: el acceso al agua potable es un derecho reconocido por la Asamblea General de la ONU, de las Naciones Unidas, ¿no? Y además por la legislación nacional. ¿Por qué? Por simple. Eso cualquier juez tendría que haber actuado de oficio inmediatamente. Ya sabemos que es su derecho. El juez tiene que decir, boludo, ¿cómo le va a cortar el agua? No. Para atrás. Antes del 2006 se podía cortar. Pero esto no, fue en un juez. Sí. Bueno, lo que pasa es que hay tantas cosas en la Constitución argentina que son derechos y que no se cumplen. Sí, bueno. Que una más ya con el momento que estamos. Agua, ¿no? Sí, es simple esto. El agua es esencial para la vida, es esencial para la salud. Y además para la dignidad humana y un tema sanitario también. Es un tema sanitario súper importante. El agua fue privatizada por el gobierno menemista, esto no es una novedad. En ese momento, en toda la ola privatizadora, en el 93 fue privatizada, cuando entonces era Obras Sanitarias de la Nación, empresa que había sido creada en 1912. Y fue desarmada y no existió más a partir de la privatización de Menem, quedó a cargo de la empresa francesa Suez. Fue un contrato de 10 años en ese momento, luego de la Rúa lo extendió 10 años más. Y una investigación judicial posterior a todo esto, lo que determinó es que encima esta empresa, por obras sanitarias, pagó un 20% de lo que realmente valía la empresa. O sea, se la regalaron, cosa que se puede repetir tranquilamente, no si hay negocio de por medio. En el medio de todo esto, yo para los antecedentes de la privatización del agua, ¿no? Sí. Recién caigo que se llamaba sanitarias, obras sanitarias. Obras sanitarias de la Ahora Nación. que dijimos sí, pero nunca lo repetí toda mi vida como, bueno, obras sanitarias. Pero son sanitarias, porque es agua, porque tiene que ver con que la gente no se enferme, con que no corran pestes, con que no haya caca flotando por la vereda. Claro, sí. Muy bien. Una tontería, pero. Nunca lo había enganchado. No lo descargo. Le pusieron obras sanitarias. Bueno, en el medio, incumplimientos de todo tipo, ¿no? De la concesionaria en ese caso. Por ejemplo, en el primer contrato menemista decía que en el transcurso de los 10 años de concesión debía estar garantizado el acceso al agua potable en el 100% de los hogares en el área de concesión, o sea, todos debían tener agua potable, y que debía haber 95% de los hogares con acceso a cloacas, cosa que obviamente ni cerca de cumplirlas, pero bueno, de la Rúa después le extendió la concesión. Además, igual que sucede con las eléctricas, en todos los gobiernos, esto lo voy a aclarar, la empresa conseguía condonación de multas por incumplimientos a cambio de una supuesta inversión o expandir sus inversiones, ¿no? Que cosa que pasa ahora con las concesionarias eléctricas casi siempre, ¿no? Que les condenan un montón, les condonan un montón de deudas a cambio de supuestas inversiones que al final yo después voy a invertir. No me cobre que yo después voy a hacer una inversión. En 2003 hubo la Auditoría General de la Nación hizo un informe en el cual daba cuenta que Suez trataba solo el 12% del agua. O sea, vos tenés que hacer un tratamiento sobre el agua para que sea potable, etcétera, etcétera. Bueno, el privado, que funciona mejor que el público, como por supuesto, el Estado solo trataba el 12% del agua. Yo no sabía. Sí. Y el resto lo tiraba al Río de la Plata a la altura de Berazategui. La tiraba ahí al Río de la Plata contaminada. Bueno,
eso fue una de las razones por la cual después Néstor Kirchner decide estatizar y sacarlos, ¿no? Además de otras cosas, como por ejemplo, incluso mandaban facturas en algunas regiones donde ponía una leyenda que decía no beber el agua en caso de estar embarazada o menores de edad. ¿Por qué? Porque no la trataban y se llevaban con nitrato y contaminaban a la gente. Bueno, esa fue una de las razones principales por la cual el gobierno de Néstor Kirchner decidió sacarlos. Una empresa francesa, Sí. Una pilcha, claro. Sí. Una elegancia, ¿no? Lo que pasa es que los franceses se bañan una vez por semana. Es entonces, cierto que en eso no destaca el francés. No sería. Bueno, ¿qué más? Vamos, vamos, metele. Tenemos que llamar a Walmart. ¿Llegamos? Bueno, dale. Bueno, metele. Cierro con que, mientras tanto, esto, ¿no? Que es importante, diputados de Unión por la Patria presentaron un proyecto para derogar el DNU, que modifica el reglamento, la regulación del agua, porque modifica de forma unilateral el marco legal vigente en materia de provisión del servicio público de agua potable y saneamiento, lo que obviamente es un derecho. Así que veremos qué es lo que sucede en el Congreso, tiene que pasar por las comisiones, Hay que etcétera. pelearse para que te salga el agua de la canilla. ¿eh? Es tremendo. Lautaro, muchísimas gracias. Son las 13 horas con 41 minutos, 13 grados la temperatura. El día sigue fulero, fresco, nublado, etcétera, lloviznoso. Y ya venimos.